Hola, muy buenas tardes, muy buenas noches, buenos días, dependiendo de dónde estés. Bienvenido, bienvenida. Y bueno, estamos aquí hoy para hablar, hacer preguntas, respuestas, o dar respuestas acerca de ancestralidad. Y todo surgió porque hace no mucho, la semana pasada creo, hice un vivo sobre ancestralidad con una bella maestra. Después se detonó un montón de cosas en mí y bueno, a raíz de eso hubieron muchas preguntas, no solamente de los demás, sino también mías. Y aquí estamos para eso. Entonces, voy a colocar mis lentes. Ok, entonces, la primera pregunta es: ¿por qué está saliendo este tema de ancestralidad ahora, después de resolver el inconsciente? Entonces, eso fue una pregunta que yo tuve y pasaron 2 días y la respuesta llegó a través de un video, de un corto que compartió una maestra. Y en ese vivo salía la respuesta, que era: primero resolvemos el linaje y después se abrirá la ancestralidad. Perfecto, entonces muy bien, hasta ese momento sonaba como que una buena respuesta, ¿no? Sin embargo, y hago acotación de una hermosa maestra que esta mañana, conversando con ella en Instagram, me hizo ver y me recordó lo que es la profundidad. Entonces, yo le escribí al maestro Dan Maruk y él me respondió, estuvimos ahí chateando un poco y se hizo la claridad. Me sugirió utilizar uno de los gráficos, el del zoom de la conciencia, para expandir la respuesta. Y bueno, aquí vamos. La verdad no voy a modificar el gráfico, simplemente es una base para ello, ¿no? Pero vamos a comenzar desde el mero principio, desde lo básico. Entonces, una cosa es que yo iba a hacer este vivo en YouTube, pero no tuve el tiempo de hacer las investigaciones de cómo compartir la pantalla durante un vivo. Así que bueno, nada. Era la decisión, o destinarle tiempo a investigar y a armar los gráficos por mí misma, o gastar dinero en imprimir los gráficos, y eso fue lo que hice. Así que bueno, vamos a ver cómo sale esto, ¿ok? Entonces, voy a darle vuelta a la cámara, a ver si sale. A ver, sí, perfecto. Entonces, ok, vamos a comenzar por lo básico. Lo básico es decir, somos una galaxia celular. Nosotros, como una galaxia celular, tenemos 4 cuerpos. Tenemos cuerpo de biología, emociones, conciencia y energía. Los ancestros son células. Tenemos células humanas, que es sangre roja, y lo que llamamos célula cristal es en realidad el ADN de luz, que es el 1% del ADN del ser elevado en nosotros, y que ese ADN de luz está dentro de la célula humana, ¿ok? De la sangre roja, ¿ok? Habiendo dicho eso, entonces voy a mover para acá. Y listo. Entonces, para los que no están familiarizados, vamos a ver cómo hago aquí, a ver si aquí se ve bien, ahí está. Ok, para los que no están familiarizados con este gráfico, que no han trabajado el inconsciente, esto les puede parecer así como un poquito chino, pero yo voy a intentar hacerlo lo más simple que me sea posible a mí, y simplemente para que sea una base para poder entender y expandirnos, ¿ok? Entonces, bueno, esto viene del video número 70, que es el Zoom de la conciencia del maestro Dan Maruk, está en su canal. Y la sugerencia para poder tener un poquito más de claridad al llegar aquí es al menos haber pasado por el video 49, desde el video 49 hasta el video 69, para hacer el zoom al cuerpo de emociones.
¿Ok? Pero como dije, lo voy a intentar, es simplemente bien sencillo para darnos un contexto, ¿no? Entonces, esto que está aquí abajo es una representación de lo que es el planeta origen y también mantiene el ADN de lo que es todos los seres de luz en Tierra y muchísimos más. Es decir, en la corteza externa está lo que sería el ADN Gaia, origen, planeta origen, y en su interior entonces está el ADN de seres de luz, que encarnados en este momento en el planeta hay aproximadamente 8.000 millones de seres, seres de luz son 5.500 millones encarnados en el planeta. Pero en su corteza hay ADN de muchísimos más seres, ¿ok? Listo, entonces habiendo dicho eso, decimos que toda esta parte roja aquí significa y simboliza todo lo que es la evolución del humano, ¿ok? El humano, como todos nosotros, los 8.000 millones de seres en el planeta, tenemos toda esta evolución, sangre roja del humano, ¿ok? Del lado derecho, entonces, esta parte azul simboliza lo que es el cristal, lo que es el ADN de ser de luz, del elevado, que desde el principio ha estado intentando fusionarse. Porque a fin de cuentas todo esto, y como lo vamos a ver después, todo lo que tiene que ver con la fusión, con ancestralidad, es simplemente fusionar. Listo, entonces habiendo dicho eso, aquí estamos de que el humano en este instante puede estar aquí, cualquiera de nosotros, haber vivido 20, 30, 40, 50, 60, 70 años, cualquiera sea la edad que tenemos. Y aquí está el cristal que ha vivido probablemente 6.000 años, 6.000 vidas, etc. Vamos a hacerle zoom a esto de forma interactiva como lo hizo el maestro. Y entonces aquí está. A ver, ¿se ve? Sí, yo creo que sí. Listo. Vamos a ver. Ok, entonces, ¿qué es lo que es este triángulo aquí abajo? Está representando al humano. Tenemos cuerpo de biología, cuerpo de emociones y cuerpo de conciencia de lo que es el humano. Del lado derecho está cuerpo de biología, cuerpo de emociones y cuerpo de conciencia del cristal. Y en la parte de arriba lo que sería el ser elevado, cuerpo de biología, emociones y conciencia de lo que es el elevado. Entonces, esto representa el cuerpo de biología, cuerpo de emociones y cuerpo de conciencia, y alrededor está el cuerpo de energía, de lo que sería el ser en sí. Listo, este es el contexto. Ahora vamos al punto, vamos al grano, empezamos allí. Este puntito que vemos dentro de este triángulo es el ADN, ese es el ADN origen. Este triangulito que está aquí, dentro de este otro, es el ADN del elevado, el ADN cristal. Y otro punto importante es que todo lo que está aquí, el humano, que es la máxima evolución del cuerpo de biología hoy por hoy, esta evolución se llega a través de el linaje. Esto es clave porque entonces para el humano la evolución misma es a través del linaje. ¿Qué es linaje? Es papá, mamá, abuelos, bisabuelos, etc. Es decir, un cuerpo humano llega a su máxima de evolución, tiene hijos, el cuerpo cae, ese hijo evoluciona y así sucesivamente. Entonces, hoy por hoy, la máxima evolución de la biología. De este lado, entonces, encontramos que la evolución del cristal es a través de la ancestralidad. Entonces, en este instante es cuando nos damos cuenta, linaje y ancestralidad. Y la fusión se da entre estos dos. Vamos a hablar un poquito más de eso, ¿ok? A ver, me voy a mover a otro gráfico. Bueno, simplemente quizás vale la pena en este momento decir que, por supuesto, como humano,
Aquí estamos, por ejemplo, en el caso de Juan Pablo, es el cuerpo biológico, en mi caso María Fátima, el cristal es Dhammaruk y en mi caso es Kairuk y el elevado es Dhanantron para el maestro y para mí es Kameiruk. Otro punto clave en toda esta parte es cómo se hace la comunicación aquí. ¿Cómo se comunica? El cuerpo del cristal se comunica con el cuerpo biológico a través de las emociones, pero se comunica directamente al biológico, hablando del ser. El cristal se manifiesta en el biológico a través de una dolencia, de un dolor, de una enfermedad, cuando tenemos allí algún problemita, ¿no? Y de un desequilibrio en las emociones se hace notar a través de esa comunicación, a través del biológico. A ver, espero no haberme perdido ningún detalle en este momento y si es así me vendrá después. De todas maneras, todo lo que diga será lo perfecto, espero. Ok, nos venimos para acá. Entonces, en este gráfico, ¿qué es lo que vemos? Esta es la Merkaba individual, es como este mismo zoom, pero que tiene otros elementos. De que el humano es un niño, ¿ok? Entonces, de los elementos que yo voy a agregar para expandir, es simplemente que voy a poner aquí la fotito de este niño. Entonces, los humanos llegamos a la información de qué manera, como niños humanos doliendo. ¿Por qué? Porque hemos resuelto el cuerpo biológico, el emocional se ha estado resolviendo también a través del cristal. ¿De qué manera? Hace el énfasis en qué, en que nos nombremos. Entonces, cuando nosotros logramos obtener este nombre cristal, a pesar de que vaya cambiando, y está perfecto que cambie, va cambiando nuestra vibración, el ADN de ser de luz, voy a quitar esto, el ADN de ser de luz en el cristal se activa, comienza a vibrar, y entonces ese niño cristal está aquí. Vamos a ponerle esta fotito, ¿no? Del niño cristal. Entonces, niños humanos doliendo, vamos a quitar esto, y nuestro cristal comienza a entender qué es lo que está pasando allí. El cristal entonces comienza a guiar al niño humano, comienza a asistirle, comienza a rescatar. Por eso es que decimos que nos rescatamos a nosotros mismos. El cristal comienza a rescatar al niño humano, un niño humano que está doliendo. ¿Con qué? ¿Cuáles son las herramientas? Un montón que nos dan, ¿no? Primero, ser verdad. Después, tener la valentía. Una vez que somos verdad y que tenemos la valentía, entonces nos entrega Dhanantron las codificaciones del inconsciente. Y las trabajamos en el zoom de las emociones. Nos da otras herramientas o se hace énfasis, algunas de ellas ya eran conocidas, como que toda la gente, cada ser que está a nuestro alrededor es simplemente un espejo nuestro. Y cada vez que nosotros hablamos, solamente hablamos de nosotros mismos. Empezamos a tener conciencia de los juicios, etcétera. Entonces, el niño cristal asistiendo al niño humano, entonces comienza a resolver su inconsciente. Ok, quito esto. Entonces, el inconsciente de este niño humano es linaje. Allí tenemos todas esas cosas, todos los límites, todas las creencias que fueron inculcadas por mamá, por papá, por cada uno de los seres a nuestro alrededor, con los que crecimos, con los que nos criamos, especialmente, como se nos ha transmitido, desde los 0 a los 7 años. Entonces, comenzamos a resolver el inconsciente, comenzamos a resolver el linaje, el inconsciente del linaje,
Y una vez, vamos a decirlo de esa manera, que resolvemos ese inconsciente, entonces llegamos ¿a dónde? Llegamos al ser. Eso es el camino que hemos transitado algunos. Llegamos al ser, llegamos a la unidad, comenzamos a tener una telepatía o más clara, se revelan los 4 pilares, e inclusive comenzamos a ver el equilibrio entre el masculino y el femenino en cada uno de nosotros. Sin embargo, todavía era un poco así como que trabajando todo esto llegamos al ser. Perfecto. Entonces, vuelvo a mi pregunta inicial. ¿Cómo es que después de que hemos resuelto el linaje, que llegamos al ser, que llegamos a la unidad, cómo es que surge en este momento esta ancestralidad? Y bueno, antes de entrar ahí, vamos a hacer una acotación, que es que a veces, aunque hayamos resuelto inconsciente, estemos en el ser, seamos unidad y todo lo demás, muchas veces titilamos. Es decir, que estamos encendidos, tenemos claridad y muchas veces caemos. Es decir, porque todavía, en realidad, hay algo de inconsciente. Cuando decimos, bueno, es que ya hemos resuelto la mayor parte del inconsciente, pero después nos sale algo más, es porque todavía queda algo de inconsciente. Pero ciertamente resolvimos el resto, el grueso, lo más grande. Ahora vamos a decir que en este momento, que es en lo que estamos todos o en la mayoría, hemos resuelto ya el inconsciente. ¿Qué sucede entonces con ese niño humano? Lo que sucede con este niño humano que ha sido rescatado por el niño cristal es que este niño humano se hace adulto. Y voy a cambiar esto. Entonces, este adulto humano, ahora parado en su verdad, entendiendo por qué muchas veces reacciona de una manera, por qué era de una forma, etcétera, este adulto es el que ahora va a abrazar al niño cristal. Este adulto humano es el que ahora rescata al niño cristal. ¿Qué significa eso? Este niño cristal, como ya dijimos, vamos a suponer, N cantidad de células, no vamos a entrar en números, pero este niño cristal tiene al menos unas 6.000 vidas. Vamos a dar unos números aleatorios solamente por tener una idea. Este niño cristal que ha tenido 6.000 vidas, tiene 6.000 ancestros, de los cuales esos 6.000 ancestros, hay 5.900 que están todos alineados y empujando. O vamos a decir 5.997 ancestros que están alineados y empujando. Pero vamos a asumir en este ejemplo que hay 3 ancestros que no están alineados y no están empujando. ¿Ok? Y vamos a ver qué es lo que pasa allí. ¿Qué sucede? Cuando todos los ancestros si todos los ancestros están alineados y este niño se convierte en un adulto, que es ya un ser nuevo, y este humano también está parado en su adulto, es cuando vamos a avanzar al proceso de fusión. ¿Listo? Entonces, vamos a ir a los casos de los seres que tenemos ancestros o que hemos tenido ancestros como yo, que me lo viví en carne propia, que no están alineados. Entonces, estos ancestros que no están alineados aquí, están creyendo que este es su presente, que esta es su vida, que esto es su momento, cuando en realidad ellos vivieron hace muchos años atrás y no ahora. Ahora bien, hay una situación que es que todos nosotros, seres que hemos nacido, que estamos vivos en este momento en el planeta,
que somos seres de luz en templo humano, que tenemos ADN cristal y por ende tenemos, vamos a suponer, 6.000 ancestros, todos nosotros vamos a expandir, y la razón por la que estamos vivos, por decirlo de alguna manera, al principio, después de haber nacido, es para expandir los límites que esos ancestros tuvieron. Vamos a suponer que venimos de un ancestro vivió, vamos a suponer, una mujer que fue prostituta. Este es un ejemplo de una maestra que estuvimos hablando estos días, un ejemplo de una maestra que fue prostituta en una vida pasada y ese ancestro quedó enroscado allí. Ese ancestro no superó, ese ancestro no completó la célula. Entonces eso es importante, ese concepto. Cuando un ancestro está alineado y empujando, es una célula que está completa. Por eso es que Maika siempre nos dice que estamos incompletos, ¿ok? Porque todavía faltaban cosas por completar, por resolver el inconsciente o por completar ancestros que no completaron en su vida pasada, en su vida, los límites que tuvieron, ¿ok? Entonces, un ancestro que es un niño cristal, un ancestro que no está alineado, una célula que no está completa, entonces es un niño cristal que necesita, 1, expandirse, 2, superar los límites o las creencias que tiene, ¿ok? Yo creo que hasta ahí vamos bien. Ahora, ¿a dónde vamos? Vamos a hacer como una especie de resumen aquí para ubicarnos en contexto, ¿no? Entonces, esto que está aquí, ¿qué es lo que está diciendo? Que el niño cristal nos empujó hasta aquí y resolvimos el inconsciente del linaje. Una vez resuelto, el niño se para como un humano adulto. ¿Ok? A ver, subo acá arriba. Entonces, aquí tenemos un adulto humano, que es rescata ahora al niño, es decir, aquellas células de ancestros que son niños cristal que no se han completado, ¿ok? Y que no han completado esa ancestralidad para completar el aprendizaje o para romper los límites y creencias. ¿Bien? Ok, entonces, simplemente un comentario, que es lo que sería la fusión. La fusión, a ver que se me cae el palito este. Ok, entonces la fusión es un humano adulto y un adulto cristal, que todos los cristales están completados de esa encarnación. Entonces es que surge lo que sería un humano nuevo, que está libre del inconsciente, del linaje y ancestralidad. Sus ancestros están alineados y empujando. ¿Ok? Entonces, eso es en profundidad lo que... Voy a voltear para acá, simplemente para tener la cámara aquí. Un momentito. Entonces, esto es lo que a grosso modo nos dice lo que sería por qué surge en este momento. Voy a voltear la cámara un momentito. Aquí voy. A ver. Vale. Entonces, esta es la explicación profunda de cómo el humano y el cristal están en su proceso, cada uno de evolución. El humano ya resolviendo su inconsciente, llegando al ser, todo esto, y el cristal terminando de resolver aquellos ancestros que no completaron, esas células que no completaron. ¿Para qué? Para lograr la fusión y nacer en tierra. ¿Vale? Entonces, voy a leer la siguiente pregunta.
de las que me enviaron a mí. Esta era mi pregunta. Ok, entonces, la siguiente pregunta que tengo es, ¿puede un ancestro estar repitiendo o haber sido también ancestro de otro ser? Eso es porque surgen por ahí, qué sé yo, 6 Napoleones, 5 Alejandro Magnos, y así sucesivamente, ¿no? Entonces la respuesta es no, eso no es posible. Un ancestro es ancestro de un solo ser, es una célula que está en el cuerpo, que es una célula cristal y que está allí. Ahora, ¿qué es lo que sucede en esos casos? Cuando tenemos varias personas que dicen tener el mismo ancestro, lo que está sucediendo es que para uno es el ancestro y para el resto ese ancestro lo que le está trayendo es un mensaje. Y esto fue un regalo de una hermosa maestra en una conexión consciente en la cual ella compartió que ella le llegaba que su ancestro era Platón, y cuando ella decía, parece ser que ya habían otros que decían ser Platón, y ella vio un documental, y en ese documental encontró que el límite más grande que tenía Platón era que no podía hablar cuando no estaba de acuerdo con el discurso, cuando no estaba de acuerdo con lo que se estaba diciendo. Entonces a ella eso enseguida le hizo clic y entendió, porque muchas veces estos ancestros que nos llegan es simplemente un mensaje de nuestros elevados para hacernos ver un límite o una creencia que tenemos. Cuando ella conectó y dijo, eso es lo que me pasa a mí no me gusta hablar cuando hay un ambiente de discordia o cuando no van a aceptar lo que digo, etcétera. Le cayó el 20, se dio cuenta o las fichas y listo, resolvió. Ya entendió que ella no fue Platón, pero que entendió cuál era el límite que debía trabajar. El nombre del ancestro en este caso no importa, es irrelevante. Lo importante es que nosotros entendamos cuál es el límite o cuál es la creencia o qué es lo que debemos expandir. El nombre y quién fue, eso es puramente brillo ilusorio, como dice Mike. Vale, a ver. Otra de las cosas que es importante es una notita que tenía aquí, que tengo mi cuadernito con las 5 preguntas, no son muchas. Es que un ancestro, vamos a suponer que decimos, bueno, la bruja, el ancestro de la bruja. La bruja en mí se manifiesta de una manera, pero lo que podemos decir la bruja o el brujo tiene un sinfín de connotaciones, o sea, puede ser desde un chamán, un curandero, pasando por tradiciones paganas como la Wicca o todo eso, pasando por tradiciones africanas, vudú, etc. ¿Ok? O sea, cualquiera de esas cosas puede ser considerado quizás como el brujo. Entonces, así sea una bruja de hechizos y demás, cada uno lo percibe de manera distinta. O sea, por ejemplo, en mi caso, la bruja lo que significa para mí es no puedo hablar, porque lo que yo diga puede ser interpretado o no aceptado por el resto de la gente, y entonces me van a quemar, me van a matar, me van a asesinar, etcétera, ¿no? Y por supuesto, entonces, eso también llevaba a la desconfianza. Y esa es una de los 5 pilares, una de las columnas que todavía falta por pintar, que debo pintar y trabajar, y bueno, porque es la desconfianza. Independientemente también de que ya dijimos que el ancestro se puede manifestar en el físico, en este caso, por ejemplo, el cabello, no sé qué, o en cualquier otro, hasta gestos que se pueden ver con el PNL. Por ejemplo, un ancestro se puede manifestar cuando nos sonrojamos, ¿ok? Porque estamos todavía algo allí en el inconsciente. Un ancestro se puede manifestar cuando fruncimos el ceño todo el tiempo, ¿ok? También PNL. Un ancestro se puede manifestar con manteniéndonos distantes, sin hablar, sin compartir, haciéndonos
o sea, distantes, etcétera, ¿no? Entonces, en mi caso, por ejemplo, la bruja que representa no hablo porque si hablo me van a juzgar, me pueden asesinar, y la desconfianza, en otro ser, el ancestro de la bruja puede manifestarse de una manera completamente distinta. ¿Ok? Y de eso vamos a hablar un poquito después, porque allí es importantísimo entrar en la creencia, entrar en el límite que ese ancestro representa. ¿Ok? Listo, paso a la siguiente pregunta. Entonces, la siguiente es, ¿qué evento hizo que saliese o dominara un ancestro? ¿Ok? Entonces, allí voy a cambiar la pantalla y vamos a ver si coloco esto. Ok, entonces, ahí lo que decimos es que en algunos casos nosotros pudimos haber nacido, desde que nacimos, tener un límite en sí para expandir, o una creencia arraigada que viene de un ancestro, en este caso, de una célula incompleta, un aprendizaje no cristalizado, y entonces eso lo tuvimos desde el nacimiento. En otros casos puede haber un detonante, ¿ok? Y aquí simplemente está la definición de ancestro. Un ancestro dominando es un ancestro que no está alineado, que tiene un aprendizaje pendiente que no completó, que tiene un límite o creencia por expandir y es una célula incompleta. Un ancestro que está empujando, que está alineado, tiene el aprendizaje completado y cristalizado en la célula. Vamos a hablar un poquito de este detonante. Ok, entonces vamos a cambiar la cámara otra vez. Ok, entonces, el detonante en cada persona es diferente y puede ser un evento como muy fuerte, como puede ser un evento muy sencillo, muy simple. Ok, por ejemplo, en mi caso, ¿qué detonó a la bruja? Bueno, eso fue a principios del año 2000 y pico. Yo estaba por hacer, o sea, yo tenía un sueño de hacer algo y bueno, toda mi vida confabuló, todo mi ser, mi elevado, todo el cristal, todo, digámoslo de esa manera, confabuló y estaba yo por realizar ese sueño. Y justo antes de realizar el sueño me enamoré y dejé mi sueño por él. Entonces lo que sucedió es que ese dolor, después de 1 año, 2 años, que por supuesto no funcionó, entonces fue el dolor de yo haber renunciado a mi sueño por él. ¿Ok? Y entonces ahí fue donde surgió de una manera más fuerte la desconfianza, la traición, por decirlo de alguna manera, pero fue porque él me traicionó a mí. Yo sentí que me había en el sentido de que yo había dejado todo por él. Yo me traicioné a mí misma porque yo no seguí mi sueño y lo dejé a un lado, y fue mi responsabilidad, por supuesto. Entonces en ese momento fue cuando se activa la desconfianza. ¿Ok? Se activa la desconfianza y eso vuelve a tomar más sentido, más fuerza. El año pasado, cuando ya empiezo a estar ya mucho más metida en la información, alrededor de mayo, ¡pum!, sale la bruja y se manifestó hasta en el cabello. Entonces, a veces puede haber un evento, algo que sucede, que ese ancestro, esa célula incompleta, empieza a dominar, comienza a dominar el humano. ¿Bien? Otra cosa interesante es que cuando el ancestro, y he notado eso ya en varios maestros, cuando el ancestro es masculino, entonces es muy probable que el ser comienza a tener actitudes más orientadas al hacer, menos femeninas, y se desequilibra el femenino o el masculino en el ser. Y lo mismo la viceversa.
cuando el ser es masculino y el ancestro es femenino, o sea, el cuerpo, el biológico es masculino y el ancestro es femenino, que está dominando, entonces puede ser que haya muchos más gestos y muchas más cosas en lo femenino y menos en lo masculino. ¿Ok? La siguiente pregunta es una pregunta que es de alguien que no está mucho en la información, por supuesto, y dice: ¿qué significa que un ancestro quiera nacer por desdoblar? Vamos a decir que de los 5.500 millones de seres de luz en templo humano que estamos vivos en el planeta en este momento, los de primera caída de ángeles, aquellos que tenemos muchas más vidas, que vamos a poder completar, y miren qué relevante toma esas palabras, qué importancia toma, que vamos a poder completar el aprendizaje de ancestralidad y resolver el inconsciente. Seremos, espero, de los que yo me elijo, seremos los que podamos fusionar en tierra para nacer en cristal. Vale decir que todos vamos a nacer en cristal, los seres humanos van a nacer en cristal, pero después, ya mucho tiempo después, porque el proceso de ellos es muchísimo más lento. Por eso que los seres de luz en templo humano, al tener ADN cristal, nos empuja a avanzar. ¿Ok? Entonces, ¿qué significa desdoblar? Es dejar el templo. Ahora vamos a ver algo que es interesante, ¿no? Voy a voltear la cámara otra vez. A ver, aquí. Ok. Entonces, para que se dé la fusión, tiene que estar el humano parado, el humano parado en su adulto, y los niños cristales, por decirlo así, todos los ancestros tienen que haber completado el aprendizaje para que se dé la fusión. Una cosa importante es que sin el humano la fusión no es posible. Entonces lo que sucede es que el cristal, un ancestro que no esté completo, un ancestro que crea que está viviendo su humanidad, que está empujando simplemente para mantenerse, que cree que está vivo él, busca de alguna manera jalar al humano a situaciones en las que el humano va a dejar el templo, cae el templo y es ese niño cristal incompleto de aprendizaje el que nace en cristal en los faros de luz, no por fusión, nace en los faros de luz, pero no por fusión. La fusión es el regalo, la fusión es el regalo de los seres en conciencia, ¿ok? Porque es única vez en el universo que vamos a nacer en conciencia, seres a universo. No ha sucedido antes. Y hacerlo en conciencia es el regalo. Entonces, bueno, yo espero que con eso, también Maika lo explicó en el video que subió, ella subió un video a YouTube, creo que fue hace un par de días o algo así, en el que dice que los humanos, que los cristales debían alinearse para empujar, y ella allí también explica esto de desdoblar, ¿ok? Listo. Entonces, vale, entonces vamos a la siguiente pregunta. ¿Cómo entiendo si ya mis ancestros están empujando? ¿Cómo entiendo si mis ancestros están empujando para desdoblar, para nacer ellos por desdoblar, o para fusionar, para nacer por fusión? O sea, me están empujando a mí, a la humana, a nacer, a fusionar, o están ellos queriendo nacer ellos. ¿Cómo saberlo? Entonces, listo. El punto es que si no tenemos límites,
si no tenemos creencias, si estamos avanzando a cada instante, entonces en ese momento tenemos a todos los ancestros empujando. Otra de las cosas es, si un ancestro físicamente se ve, obvio que es un ancestro que no está empujando, que está manifestándose. Si un ancestro está manifestándose a nivel emocional o a nivel de conciencia, como por ejemplo en mi caso era el científico, ¿ok? Que el científico es doloroso para mí, pero ese científico estaba en una situación de frustración. O sea, ese científico estaba frustrado, no fue reconocido, tenía mucha rabia, quería ser visto. Entonces, y nada, a veces creemos que una de las codificaciones viene por linaje y a veces no es linaje. O sea, una vez que ya resolvimos el inconsciente, ya no es linaje, es un ancestro. Entonces, ese ancestro hay que expandirlo, ¿ok? Entonces, y aquí viene la pregunta del millón del 8, que es, ¿cómo hacemos para que un ancestro que no está empujando, un ancestro que cree él o ella, que está viviendo y que esta es su vida y que van a ser, aunque no lo tengan a nivel de conciencia, pero que está haciéndolo, ¿cómo hacemos para mandarlo a empujar? Entonces, pequeñas acciones, como por ejemplo en mi caso, la bruja, un corte de pelo, hacerse un tratamiento, etcétera. Eso ya nos sirve como un anclaje a nosotros, al humano, para darnos cuenta. Entonces, acciones sencillas sí ayudan, pero si tomamos esas acciones sencillas y sigue saliendo el ancestro, es porque no está resuelto. Es decir, si yo no pinto mi columna de la confianza y no empiezo a hablar, a expresarme, entonces, ¿qué significa? Que la bruja ahora tiene el cabello lindo, pero sigue estando allí, no está empujando. ¿Me explico? Lo mismo sucede, por ejemplo, en una manifestación del físico. Vamos a suponer Napoleón Bonaparte, que es una persona que está todo el tiempo, un ancestro que no completó su aprendizaje, una célula incompleta y que está allí todo el tiempo peleando, guerreando con todo el mundo. O sea, si nosotros seguimos peleando y disfrutamos de esa pelea y disfrutamos y creemos que eso nos da poder, estamos reforzando a ese ancestro. Por ejemplo, si tenemos una ancestra que es una diosa griega y entonces nosotros nos vestimos con nuestros trajes, ¿sabes? Para resaltar esa diosa griega y el cabello y no sé qué y todo, y nos comportamos como la diosa griega, esa diosa griega no está alineada, esa diosa griega está creyendo que esta es su vida y la está manifestando. ¿Me explico? Si tenemos una ancestra de una mujer que fue una viuda, que no logró superar el dolor de la pérdida de su esposo o algo así, y nos emperramos en vestirnos todo el tiempo de negro, en recogernos el cabello, en estar llorando todo el tiempo porque alguien partió, porque alguien murió o lo que fuera, estamos dándole fuerza. Ese ancestro está dominando y no está empujando. Entonces, para mandar a un ancestro a empujar, primero tomar pequeñas acciones, hacer cambios que el humano note como un anclaje, es importantísimo. 1, 2, observarnos todo el tiempo, escucharnos todo el tiempo, escuchar lo que decimos, escuchar lo que nos dicen, ¿ok? Recordemos que cada uno de nosotros somos espejos. Cuando un maestro nos molesta, cuando un maestro nos parece que es soberbio, cuando un maestro nos parece, qué sé yo, cualquier cosa, nos aburre, nos fastidia, lo que sea, o nos sale cualquier juicio, eso es un reflejo de nosotros. Entonces, cuando veamos eso en alguien, ¿ok? ¿Dónde estoy parada yo?
Si yo ya resolví mi inconsciente, es probable que eso viene de un ancestro. Entonces, allí la clave es encontrar cuál es el límite y cuál es la creencia. Porque si no encontramos el límite o la creencia, estamos, como quien dice, raspando la superficie y no lo expandimos. Por ejemplo, en el caso de mi ancestro, el científico Robert Hooke, que su límite era, él decía, es mía, él me la robó, porque decía que la ley de gravedad era de él y que Newton se la había robado. Él decía, es mía, él me la robó. Cuando le hago ver yo, humana, parada en mi verdad como adulta, y le digo, tú abriste la boca, tú dijiste todo. Cuando ya abriste la boca, cuando ya tú revelaste, compartiste, ya deja de ser tuyo. Entonces, porque es mía, él me la robó. Nadie te la robó, tú la diste. Tú la diste. Entonces es allí cuando llega como ese aprendizaje, es como que el ancestro entiende un poco y completa y se va a empujar. ¿Sí? Yo creo que eso era todo lo que yo tenía de preguntas. Y bueno, entonces ahora voy a ver qué preguntitas tienen ustedes en la cajita de preguntas. Y creo que alguien había escrito por allí. Por la vibración en la información van a salir todos los ancestros, ninguno se va a quedar rezagado. Sí, los ancestros que necesiten expandirse, que no hayan cristalizado el aprendizaje. Los que cristalizaron el aprendizaje están allí con todo ese aprendizaje empujándonos. Ese aprendizaje del ancestro, de esa célula que está completa, nos está empujando, ¿vale? Entonces, lo importante aquí es que si tenemos, 6.000 ancestros y 3 no están empujando, es saber que hay 5.997 que están empujando. Y eso es lo importante. Entonces, nos agarramos de ahí, parados en nuestro humano adulto. ¿Ok? A ver, creo que aquí no hay más preguntas. Vamos a la cajita de preguntas. Entonces, yo creo que me he expandido bastante, así que bueno, vamos a ver cuántas, vamos a hacer aunque sean 3. A ver, esta. Maestra, a ver, Seba. Maestra, si los ancestros son células, ¿por qué no se duplican y duplican como las células del cuerpo? Ok, porque es que eso es cristal. Es el ADN cristal, es una célula. Maika lo explicó. Maika dijo, vamos a suponer que esta es una célula humana y esta es una célula cristal. La célula cristal realmente está dentro de la célula humana. Entonces el cristal, cuando la célula humana se duplica, el cristal pasa de una a la otra. Eso es lo que me llega. Quien tenga una información más, que lo quiera ampliar, bienvenido sea. Pero el cristal es único, el cristal es el ancestro, ese cristal está allí. El problema es cuando esta célula que es humana y esta que es la célula cristal, en vez de estar aquí adentro, es la célula cristal la que toma dominio del humano. Y entonces, por supuesto, allí lo más importante para mandarlo a empujar es decirle parados en nuestro adulto de que soy yo, María Fátima, el ser fabuloso nuevo que va a nacer en el universo y tú eres una célula. Entonces tú debes ir a empujar. Y al reconocer el límite y expandir, por ejemplo, hablando, confiando, etcétera, entonces en ese momento el ancestro se va para atrás. Espero haber respondido, maestro. Si no, vuelve a hacer la pregunta o hazla distinta, ¿no? Entonces, aquí tenemos otra. A ver. ¿Por qué muchos maestros dicen ser el mismo ancestro? Que falta aclarar allí. Eso ya lo respondí. Es que es una pregunta muy común que llega, ¿no? O sea, por ejemplo, en un principio habían, no sé, N cantidad de
Alejandro Magno, había muchos que se creían Buda, había muchos que se creían, qué sé yo, otros ancestros. Entonces, es un solo ancestro, en un solo ser. Y eso es importante también decirlo en cuanto a las células. Si bien nosotros somos una galaxia celular, el ser es muchísimo más que las células en sí mismas. Nosotros somos mucho más que células cristal o células humanas. Somos el ser, somos la esencia, ¿ok? Entonces, cuando hay 5 personas que dicen ser Napoleón Bonaparte, uno es Napoleón Bonaparte y los otros 4 tienen que recibir de Napoleón Bonaparte al investigar, a buscar una codificación relacionada a Napoleón Bonaparte o un límite, una creencia. Entonces es investigar un poco, es un mensaje que nos están enviando. ¿Ok? Otra pregunta. Aquí está, exacto. La pregunta de las células estaba relacionada con los muchos Magno, Napoleón. Exacto. Hay una sola célula cristal de un ancestro en un solo ser, no más, no más. Los demás que dicen ser ese ser es una codificación, es un mensaje, es algo que hay que expandir, ¿vale? Entonces, a ver, dice, hola hermosa maestra, yo sentí pinchazos en el cuerpo, ¿es un ancestro? ¿Podría ser? Sí, podría ser, por ejemplo, antes había una especie de tortura, y algo en mí se acuerda de eso, de que ponían a un ser entre unas 2 planchas con muchos pinchazos. Entonces podría ser una tortura, un ser que hayan torturado de esa manera, pero eso, la mejor forma es preguntarle a tu elevado que te exprese, que te diga exactamente qué es lo que te quiere decir con esa ancestralidad. Y lo otro es mirar y observar qué es lo que se detona en ti en ese momento que sientes esos pinchazos. O sea, ¿qué pasó? ¿Había miedo? ¿Había dolor? ¿Cuál es la creencia? ¿Cuál es el límite que estaba allí? Porque en realidad eso es lo que importa. Al poder encontrar y expandir o romper ese límite, esa creencia, el ancestro se va a empujar, ¿sí? A ver. Esta no la entiendo mucho. A ver, la ancestralidad está dentro de cada una de las células. Está en el compartimiento. Bueno, el detalle hasta ahora, lo que sabemos es lo que ya nos dijo Maika, ¿no? O sea, la célula humana, la célula cristal, el ADN cristal, ese ancestro adentro de la célula humana, en caso de que esté alineado y empujando. Si no está alineado, entonces está el cristal dominando. De todas maneras, yo creo que esta forma de verlo es para niños entender, ¿ok? Quizás esto se vaya a ampliar más adelante y quizás alguno de ustedes lo haga, ¿sí? A ver, dije 3, pero vamos a hacer más. Yo revelé a Galileo, me vi allí en Italia y más no veo en que él me pueda empujar. A ver, si Galileo se revela, es muy probable que se está revelando porque no está alineado, porque no está empujando, ¿verdad? Porque si el ancestro está empujando, bueno, bien. ¿En qué te puede ayudar? Galileo era un explorador, era un investigador, te puede ayudar a expandirte por mucho si estuviese alineado. Ese aprendizaje incorporado en la célula te puede empujar a avanzar, ¿ok? Para fusionar en tierra. Ahora, si Galileo es una célula que no está alineada en ti, entonces te debe estar limitando en algo. Entonces investiga, ya que te llegó Galileo, investiga un poco, busca y
cómo fue la vida y a ver si allí te llega el mensaje o algo te hace clic. Tu elevado seguramente también te va a decir, te va a ayudar. Ok, a ver, más. Si no va a haber más reencarnaciones porque siguen naciendo niños. Bueno, los niños que nacen no son niños cristal, no tienen ADN de seres de luz. Todos los niños que están naciendo son niños humanos nativos. Y los niños humanos nativos van a fusionar, ellos no van a fusionar, ellos van a nacer en cristal, pero mucho después. Después que los seres de luz en templo humano hayan nacido en cristal, mucho después van a nacer ellos y no van a nacer en la tierra. Van a nacer ya en las naves cuando ya estemos yendo a Arcolobus. Entonces, los niños que están naciendo son nativos humanos. No tienen ADN cristal y no tienen reencarnaciones anteriores. A ver, espero que haya quedado claro y si no me vuelven a preguntar. Maestra, ¿cómo se expande el ADN? Bueno, el ADN en realidad es el aprendizaje lo que expandimos. Cuando un ancestro no está alineado, que no tiene completo un aprendizaje, entonces en ese momento lo expandimos. Vamos a ver si podemos ser un poquito creativos y a ver qué llega, ¿no? Por ejemplo, la maestra que ella vio que en una reencarnación anterior fue una prostituta o fue una madama que manejaba las prostitutas. Entonces, cuando yo estuve conversando con ella, le decía, entra allí, averigua cuál es el diálogo, cuál es el límite, qué es lo que te viene. Entonces, lo que ella le llegaba como creencia es que te doy placer si tú me das dinero. O sea, algo así. Entonces, en el momento en que tú entras allí y te das cuenta y tomas conciencia, entonces empiezas como a decirle al ancestro, no, yo soy la humana que va a nacer, tú vas a ir a empujar y yo voy a disfrutar del placer cuando yo sienta que es así y lo voy a dar y a recibir sin esperar nada a cambio, simplemente por el disfrute mismo. Y de esa manera se expande el aprendizaje del ancestro y el ancestro se va a empujar. Si no se expande es porque hay algo más. Entonces hay que seguir ahondando. A ver. ¿Puedes aclararme sobre ancestro llave? Ah, sí, eso se me olvidó comentarlo. Sí, porque es que es parte de todo el trabajo que hicimos. ¿Se acuerdan cuando puse este gráfico en la parte de arriba que trabajamos el inconsciente, el linaje? Entonces allí también fuimos al ser, a la unidad y todo aquello. Y cuando fuimos descantando el inconsciente, surgió un ancestro llave. Ese ancestro llave muchas veces es el más fuerte que no ha estado empujando. Pero desnatamos el inconsciente, vamos sacando con las codificaciones y entonces ese ancestro llave está allí. El ancestro llave es el que nos ayuda a abrir ancestralidad, diría yo, prácticamente. Y para cada persona puede llegar en un momento diferente. E inclusive en mi caso, yo creí que Jacinta era mi ancestro llave con lo de la lealtad y el respeto y el honor y todo lo demás. Y sí, parecía que era el ancestro llave y seguí avanzando, seguí transitando hasta que en los últimos 2-3 meses se hizo completamente patente que no era ella, sino el ancestro llave era el científico. Entonces el ancestro llave es el que cuando lo ves, entonces es como que terminan de caer ciertos pétalos y puedes llegar al ser. Nos ayuda a pararnos a nosotros, al niño o a la niña humana, como adulto cristal.
¿sí? Trascendiste la molestia a la que usan tu voz en otras imágenes expuestas por otros. Sí. Sí, no me importa. Ya no es mío. Era parte de mi ancestro. Mi ancestro me decía, eso es mío. Esa voz es mía. Y esa persona me la robó y la puso en otro video y le puso otras imágenes. Entonces sí, ya está. No es mío. Yo lo di. Y lo di de gusto. Vale, a ver, esto está genial, divertido. A ver, en el ejemplo que diste de la prostituta, ¿cómo se manifestaría en el humano? Bueno, se manifiesta en el humano, vamos a suponer que mi ancestra haya sido una prostituta. Aika lo dijo, todas las mujeres fuimos prostitutas y todos los hombres fueron mujeres, así que todos pasamos por ahí. Entonces, el punto es cómo se manifiesta en cada quien. En esta maestra en particular, que su diálogo, por eso es importante ir a la creencia, era: yo no te doy placer si no me das dinero, si no me pagas. Entonces, ¿cómo se manifiesta eso? Primero buscando como mujer relaciones en que el hombre te pague todo, en que el hombre te dé dinero, y si no te da, no te vas a la cama con él. Así de simple. O se puede manifestar inclusive mucho más siendo prostituta en esta vida, ¿no? O sea, puede ser el ancestro dominando de ser prostituta y simplemente tú prostituyéndote y cobrando por eso. Sí, en este caso, que esa es la creencia. Entonces, ¿cómo se manifiesta? Se manifiesta por la creencia. Por eso es que es importantísimo entrar allí. ¿Cuál es la creencia? Profundizar, como me regaló la hermosa maestra esta mañana. Profundizar, ir hasta el hueso. Y entender entonces cuál es la creencia que hay detrás, porque en cada persona es distinto, así sea similar el ancestro o la vivencia en sí misma. Ok. Y no enamorándose nunca. Sí, exacto, maestra. O sea, porque si nos enamoramos, perdemos. O sea, si una prostituta se enamora, entonces pierde, porque si estás enamorado vas a desear estar con esa persona, y si no te paga, entonces estamos en conflicto. Entonces sí, pero en cada persona se manifiesta distinto, y por eso es importantísimo profundizar y observarnos y escucharnos y escuchar al otro, ¿sí? Bueno, un par más y ya está, no sé cuánto tiempo va, sí, ya estamos más de 1 hora y tal. Entonces, querida maestra, ¿es común denominar el tema del rechazo y el abandono? Querida maestra, es común denominador el tema del rechazo y el abandono. Sí, absolutamente. Si vas a las codificaciones del inconsciente que transmitió el maestro Dan Antron, cuando vas al cuadro, él tiene 7 codificaciones, y repito, está desde el video 49 hasta el 69, está en su canal, y entonces allí él, de 1 a las 7, si mal no recuerdo, la del abandono es el número 2. Entonces, la clave del abandono es el rechazo, van así, de la mano. O sea, si yo fui abandonado, me siento rechazado, ¿ok? Entonces, si yo me siento rechazado, puedo, dependiendo si fui abandonada por el masculino o por el femenino, entonces, ¿qué sería? El masculino lo externo y el femenino lo interno. Entonces, yo puedo buscar ser abandonada, buscar ambientes, revivir la experiencia de buscar ambientes, de sentirme abandonada para revivir el rechazo. O si yo no quiero ser abandonada, entonces huyo de ese tipo de ambientes, y cuando siento el rechazo, entonces ardo. Entonces sí, van ahí de la mano. El abandono y el rechazo van de la mano.
Mírenlo en el cuadro del maestro Dan Maruk a partir del video 49. Ahí están los cuadros y quien quiera que yo se los comparta me contacta en privado y yo se los envío con mucho gusto. Y esta es la última. Siento que fui una bruja hace días. Ardían mis pies y ardor en la barriga. ¿Será que sí? Sí. Sí, o sea, los síntomas que podemos estar percibiendo son mensajes que nos está haciendo llegar el cristal, el niño cristal, para que nosotros nos demos cuenta y nosotros como humanos adultos podamos entender y resolver. El punto es, ok, perfecto, no quedarnos allí. Perfecto, sentí que los pies me ardían, sentí que la barriga me ardía. Entonces, ¿qué? ¿Cuál es el límite? ¿Qué es lo que tengo? ¿Miedo al dolor? ¿Verdad? Porque ahora ya no nos queman, afortunadamente, ya no nos queman. Entonces, ¿qué es lo que hay? Miedo al dolor. Y si hay miedo al dolor, entonces, ¿cuándo surgió ese miedo al dolor? Y entonces es intentar entrar más profundo, el miedo al dolor físico, cuando revivir el dolor físico, si fui bruja, ok, entonces el humano habla, ya no hay dolor, habla con el humano, te estoy protegiendo, yo te estoy ayudando, somos uno, vamos a fusionar, etcétera, lo que surja, ok, y decirle después, anda atrás, ya te quemaron, alguna vez te quemaron, ya no nos van a volver a quemar, así que a empujar, ya está bueno, ¿no? ¿Sí? Ay, Dios. ¿Ok? A ver. Hermosa maestra, si tienes gusto por alguna cultura antigua, eso es un ancestro, es un mensaje, es una pista. Cuando nos gusta algo, porque todo lo que nosotros somos, lo que nos gusta, lo que no nos gusta, todo es o inconsciente o ancestralidad. Uno de los dos. A veces los dos. Entonces, por ejemplo, cuando yo misma llego y digo, no, es que yo soy así y siempre ando atacando a la gente. No, es que yo soy así, ¿no? Todo lo que, si nos gusta el helado, si prefiero el de chocolate o el de vainilla, todo hay un inconsciente o una ancestralidad. En este caso, cuando nos sentimos atraídos por una cultura antigua, es importante, que es muy probable que haya un ancestro. Ahora, la pregunta es, ese ancestro, ¿qué es lo que está pasando allí? Es que me estaba entrando una llamada, espero que no se haya cortado. Entonces, ¿qué es lo que está pasando allí? Por ejemplo, vamos a suponer que yo me sienta atraída por India, y de hecho es así, o por China, y de hecho también es así. Entonces ahí hay ancestros. Ahora, si eso no me representa un límite, si yo... Entonces está bien, es un ancestro que está empujando. El punto es cuando el aprendizaje no está completado y cuando es una célula que está incompleta, que no ha terminado el aprendizaje, y en ese caso entonces hay que indagar. Yo, bella maestra, te sugeriría lo siguiente: vamos a... Sí, ya, ok, entonces vamos a suponer que sea un ancestro de la India y yo me siento atraída por la India, entonces me voy a poner a estudiar, me voy a poner a investigar sobre la India, voy a ver programas de la India, a empaparme de eso. Y seguramente allí, ¡pum!, viene algo, como hizo la maestra con Platón, que vio el documental de Platón y en lo que entendió que Platón no le gustaba hablar cuando no se sentía cómodo con el tema, cuando se sentía que era controversial, le hizo clic y entendió que es un límite. Y entonces ahora ya no importaba Platón, sino cuál es el límite y expandirlo. Entonces, bueno, empezar a tomar confianza para hablar, así el tema sea controversial, y expandirse. Pero sí,
todo lo que nos gusta y lo que no nos gusta, cuando decimos no soy así, es porque ahí hay algo de inconsciente o ancestralidad. A ver. Maestra, sigo sin entender el significado de ancestros empujando. ¿Qué empujan? Empujan al humano. A ver, vamos a ver, ¿será que no fui clara? Voy a intentar ser más clara. A ver. Ok. Voy a irme aquí otra vez. Ok. Este grafiquito. Ok. Habemos distintos tipos de seres en el planeta encarnados en este momento. Habemos humanos nativos o seres de luz en templo humano. ¿Ok? Los nativos no tienen ancestros. ¿Ok? Entonces, cuando estamos hablando de ancestros que hemos tenido vidas pasadas, estamos hablando de seres de luz en templo humano, 5.500 mil millones de seres que tenemos ancestralidad. Entonces, si nosotros tuvimos 6.000 vidas y en estas 6.000 vidas esos 6.000 ancestros están empujando, ¿qué significa que estén empujando? Están ayudando a este humano a fusionar y a nacer en tierra. Espero haberme explicado. Vamos a suponer que esos 6.000 ancestros aprendimos a, aprendimos a compartir, aprendimos a expresarnos, aprendimos a investigar, aprendimos a tener mente abierta, aprendimos a dar, todo lo que ustedes se puedan imaginar, 6.000 vidas ayudando al humano para que fusionemos, para que avancemos, para que elevemos conciencia, para que completemos nuestra fusión. Eso es lo que significa que estén empujando. Esos ancestros están empujando porque nos están ayudando, nos están empujando. ¿Para qué? Para llegar aquí, a lograr la fusión. El humano evolucionó, ¿verdad? Parados hoy, resolvimos el inconsciente, el humano está completo, se para como un adulto y resolvió el inconsciente y el humano está dispuesto a fusionar, ¿ok? El cristal resuelve ancestralidad, todos sus ancestros empujando, alineados, ayudando para lograr esta fusión. Y esta fusión es algo que no se va a dar ahora mismo. O sea, todos nosotros estamos aquí, en este proceso de integrar el humano y el cristal. ¿Sí? Para integrarnos también, por supuesto, con nuestro ser elevado, o sea, en unidad completa. Es lo que llamamos el uno. Estamos en el uno. Y bueno, espero haber sido clara. No sé cómo más explicarlo y si no, vuélveme a preguntar. Y me busco otra manera, me las ingenio. A ver. Si soy consciente, identifico un ancestro, un gusto por una acción determinada. Puedo elegir seguir en... Se te cortó, hermosa. Puedes elegir seguir en ese gusto, me imagino, ¿no? Si soy consciente, identifico un ancestro, un gusto por una acción determinada, puedes elegir. Ok, sí, para empezar, siempre somos seres libres. O sea, en tu libertad tú vas a decidir qué es lo que tú quieres. Vamos a suponer que ese ancestro está alineado y, por ejemplo, en mi caso, el científico era estructurado. Yo no quiero ser estructurada, mi humana como tal, no. Pero tenía muchas cosas también positivas. La capacidad de investigar, la capacidad de profundizar. Entonces esa parte, perfecto. A empujar. ¿Ok? Ahora, si está limitando, entonces tú también tienes la libertad de decidir si dejas que ese ancestro domine expresándose a través de ti, creyendo que está vivo, pero tienes que estar consciente de que ese ancestro va a buscar
que el templo humano caiga. Ese ancestro va a buscar nacer por desdoblar si fuese un límite. ¿Me explico? Depende también de la intensidad de todo esto. Si estamos hablando de un gusto por un helado de vainilla o chocolate es otra cosa, ¿no? Pero si, por ejemplo, hay un ancestro que, vamos a poner un ejemplo dramático, ¿no? Un poquito más dramático. Vamos a suponer que hay un ancestro que, qué sé yo, que le guste abusar de niños o que le guste asesinar o algo así. O sea, como en libertad yo puedo decidir, bueno, es que me gusta. A mí me gusta sentir el placer de esta cuestión tan negativa. Bueno, el ancestro está dominando y tarde o temprano el cuerpo va a caer de alguna manera y el ancestro es el que nacerá en cristal. Y no vas a fusionar en tierra. Entonces, como seres que estamos ya en la información, como seres conscientes, lo que hacemos es ver, o sea, si este ancestro me limita o me expande, o sea, me empuja a nacer, a avanzar, a elevar conciencia, o está echándome para atrás, ¿sí? Son aprendizajes todos en la fusión. Vale, son aprendizajes todos en la fusión. Ok. Todo en nuestra vida es aprendizaje. Todas las experiencias es aprendizaje. Ahora, aquellos ancestros que completaron el aprendizaje, que completaron la célula, están ayudando a la humana, empujándonos para avanzar y nacer en cristal, como se nace en el universo por primera vez. ¿Ok? Los que no completaron el aprendizaje son células cristal incompleta, ADN incompleto, y esos entonces nosotros como humanos parados en nuestra verdad es que los vamos a ayudar. ¿Sí? Ok, intento hacer otra bisutería muy distinta y solo termino haciendo brazaletes, pulseras. Sí, puede ser un ancestro, facilito. Indaga allí, pregúntate en ese momento, ponte a hacer brazaletes, ponte a hacer pulseras y pregúntate, ¿qué siento? ¿Qué me está queriendo decir esto? ¿Esto es un mensaje? Siento un límite aquí, porque no te está dejando expandirte a otras cosas, te lleva a lo mismo, a girar, a repetir, a lo mismo. Entonces puede que haya un mensaje allí, o un límite o algo que te pueda ayudar a expandirte. Entra allí. A ver. Voy a hacer esta que sería ya la última. A veces pienso que no hay que hacer nada y que todos vamos a fusionar. Puede ser ancestro. De hecho, no tenemos que hacer nada. Nosotros ya, nuestro cuerpo de biología está completo. Nuestro cuerpo de emociones prácticamente también está completo. Estamos terminando la conciencia de la conciencia entre el 3, 6 y 9, ¿no? Expandiéndonos allí. Entonces, el punto es estar consciente, es darte cuenta lo que nos esté limitando. Entonces sí, hay que prestarle atención, trabajarlo para expandirnos. Pero si eres feliz, si eres libre, si haces lo que tú sientas, y ya, entonces tus ancestros pueden que estén todos alineados, si ya resolviste el inconsciente, si estás en el ser, si tienes telepatía, si eres feliz, si eres libre. Eso es lo que nos dice, esos son los parámetros que nos dice. Si estamos doliendo, si estamos ardiendo, si alguien nos cae mal, si no sé qué, es porque todavía ya hay algún límite, alguna cosa que trabajar. A ver, bueno, entonces yo creo que ya, muchísimas gracias de corazón, un placer. ¿Alguien que escribe? De los Napoleones, sí. Ok, yo creo que ya. Muchísimas gracias, espero que el tema haya quedado claro, si no, por favor me contactan y con mucho gusto, si está la respuesta en mí,
nos expandimos, ¿sí? El vivo fue principalmente para mí, para contarme todo esto y para que quede en mi bitácora, para que mi cristal también me contara todo esto y para compartirlo con todos ustedes. Amor infinito, placer infinito, los abrazo, gracias a todos los que están, los que vendrán y hasta cada rato. Bye.